Señor les bendiga en esta mañana. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Amén. Denle fuerte el aplauso al Señor. Si trae su Biblia, ábrala en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53, y vamos a estar leyendo en el capítulo 8 y versículo 11. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ocupe su lugar en esta mañana. Amén. Lo primero que quiero que veamos en esta historia, que en sí este relato no es sobre la mujer adúltera. Este relato es sobre Jesucristo. Amén. Y ahorita usted lo va a ver por qué. Pero es interesante que también podemos tomar un poco de lo que de la mujer adúltera. Pero yo quiero en esta mañana aprovechar la oportunidad para combinar las dos cosas que encontramos en esta historia. Y lo primero que vamos a mirar en esta historia es la humildad de Jesús, la sencillez de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El versículo 53 dice: Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Ya Jesús había estado enseñando el día anterior, y cuando ya todas las personas se fue a su casa, dice que él se fue al monte de los olivos, pero que también a la mañana siguiente regresó. Lo que enfatiza ahí, podemos ver esto: no nos dice si Jesús se quedó ahí en el monte de los olivos, el lugar ese, o podemos decir Marta y María y Lázaro vivían cerca, en Betania. Pero vemos que, piense por un momento, si no se fue a la casa ni de Marta, ni de María, ni Lázaro, que eran sus amigos, él se puede haber quedado allí en el monte de los olivos. Siendo Jesús el creador de todas las cosas, no tenía un lugar para quedarse. Y cuando yo veo todo esto, en Filipenses dice, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice que él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y aquellos que conocemos la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando Jesús nació, dice que María lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre porque no se halló lugar para ellos en el mesón. Aquellos que han leído Isaías 53, hay una parte de esa escritura que dice que como raíz en tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos para que le deseemos. Esa parte de la escritura la podemos tomar que en Jesucristo no había algo, Él no vino como rey para decir, no, pues vamos a seguir a Cristo por lo que Él es, sino que vino en forma, Él se despojó de todo aquello. Y podríamos decir, pero miren, Jesús nació en un pesebre. ¿Qué atractivo es eso para las personas? Nadie. Este es uno de los, podemos decir, hay algunos que nacen en la casa, pero Jesús nació, no lo pusieron en una cuna, sino que fue en un pesebre donde se les daba de comer a los animales. No hay nada de atractivo en eso, ¿sí o no? Aquí estamos viendo que dice que se fue al monte de los olivos a pasar la noche, no tenía un lugar, podemos cansar. En una ocasión uno de los escribas se acerca a Jesucristo y le dijo, yo quiero seguirte. Y Jesús le responde a este señor que quería seguirlo y le dice, las zorras, esto se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 20, dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El texto indica con sencillez que después de que fue, no sabemos, le digo, el texto no dice, se durmió ahí en el Monte de los Olivos y se fue a una casa, pero podemos entender, si dijo el Monte de los Olivos, pues ahí lo vamos a dejar. Pero después, a la mañana siguiente, Él regresó. Y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo tenía un poder de atracción que dice que todo el pueblo iba a Él. Y en su humildad Jesús no anduvo ahí por decirlo, con trucos para venderse o para promoverse, pero sí ofreció una enseñanza gratuitamente a quienes querían oírlo. La palabra de Dios no se vende. Amén. La palabra de Dios está dispuesta para todo aquel que la quiere escuchar. Y como siendo de una manera el sistema típico de los rabinos, dice que el pasaje que él se sentó, vamos a decir, en alguna parte del patio del templo y enseñaba a las personas. Jesús exhibió esa clase de humildad. Lo podemos ver a lo largo de todo su ministerio. Y esta sencillez, esta humildad marca un contraste con la segunda venida de Jesucristo. Porque cuando Él venga por segunda vez, Él va a venir, dice, de una manera en exaltación y gloria. Cuando Cristo regrese, lo hará con poder y gran gloria en las nubes del cielo. Y dice la Biblia que todo ojo le verá. No solamente dice que todo ojo le verá, sino que se sentará en su trono de gloria y regirá a las naciones con majestad y poder. No es el mismo Jesús, no va a ser el mismo Jesús que estamos viendo, que la Biblia nos describe cuando Él vino para salvar al mundo. Y en los versículos 3 al 8 vemos la sabiduría de Jesús. Ahí en el capítulo 8 de Juan dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrearla a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pero oiga esto, por eso le digo que aquí el énfasis de la historia no es la mujer, sino que es Jesucristo, porque el versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Eso fue lo que hizo, les dio la respuesta. El Señor Jesucristo está enseñando a la gente, a todo el pueblo que llegó. Y de repente los escribas y los fariseos de una manera se abren paso. Y le traen a una mujer que había cometido adulterio y la ponen en medio para que él la viera. Y de una forma, podemos decirle burlona, ellos se dirigieron a él como maestro y le dijeron: esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ellos estaban demandando juicio de Jesús, que Jesús hiciera un juicio. Porque ellos le decían: mira Jesús, mira maestro, en la ley Moisés mandó que las personas que fueran sorprendidas en esto fueran apedreadas. Pero ¿qué tú dices? ¿Cuál es tu opinión? El séptimo mandamiento prohíbe el adulterio. En Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Y Levíticos 20:10, ponga atención a este versículo y márquelo porque lo vamos a ver más adelante. Es lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a aquellos que cometen adulterio. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa es la sentencia de la ley. Y podemos ver, ¿Jesús mantuvo esto? Claro que sí. Jesús mantuvo la condición al adulterio del Antiguo Testamento. En una ocasión alguien se le acercó, alguien que lo quería seguir también. No, la persona le dijo: Señor Jesús, ¿qué necesito para tener la vida eterna? Jesús le respondió: guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, y hace una lista. Y si nosotros vemos, nosotros ya estudiamos esto en el Sermón del Monte. Pero si nosotros vemos, Jesús lo hizo más fuerte en la prohibición. Pues Jesucristo no solamente condenó el acto físico del adulterio, sino la actitud y el deseo del adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero el versículo 28 dice: pero yo os digo, Jesús hablando, que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, desde el punto de vista puramente legal, estos hombres estaban en lo correcto al decir que la mujer merecía morir. La Biblia lo decía. Entonces estaban en lo correcto, pero las circunstancias sugieren que ellos, la mente de estos hombres, traían algo más en contra de Jesús. ¿Por qué? Ellos estaban, el pasaje dice que ellos lo trajeron para tentarlo y buscar para usar algo en contra de ¿quién? De Jesús. Porque miren el error que cometieron los fariseos, los escribas y los fariseos. El adulterio, por su misma naturaleza, es un pecado que implica ¿a quién? A dos personas. ¿Sí o no? Sin embargo, los fariseos solo estaban acusando a la mujer. Pregunta: ¿dónde está el hombre? ¿Se acuerdan que les dije que guardaran Levíticos? Que dice que si un hombre estaba en adulterio, que los dos tenían que ser, ¿qué? Morir. Y el pasaje dice que la encontraron en el acto mismo. O de una manera como se puede decir, no sé si este dicho es, vamos a decir latinoamericano, los agarraron con las manos en la masa.
Entonces, si vieron a la mujer, también han tener que visto al hombre, ¿sí o no? Ok, pero ¿dónde está el hombre? Los dos tenían que morir. Entonces, en sí, los fariseos, estos traían algo diferente. Traían otra intención. Y fíjese, y no tenían por ningún motivo traer a esta mujer delante de Jesús. En ese entonces todavía Jesús no es juez, él lo va a hacer. Pero en ese momento Jesús era un maestro. Jesús no pertenecía al Sanedrín, aquellos que juzgaban las cosas. Mire, estos fariseos y escribas lo tenían que llevar a ellos. Esto era algo normal para ellos. No había necesidad de consultar a un rabí, a un maestro. El caso era bien fácilmente resuelto. La Biblia decía esto y esto es lo que tenían que hacer, pero claramente el pasaje nos habla de la intención de estas personas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y los motivos de los fariseos eran obvios. Ellos estaban usando a la mujer para intentar tenderle una trampa a Jesús. ¿Ven cómo la historia está más enfatizada en Jesucristo que en la mujer adúltera? Todo esto, le digo, los fariseos solamente estaban usando a la mujer como un señuelo para hacerlo caer. Pero en este momento estamos hablando de la sabiduría, en el punto que estamos tratando ahorita, la sabiduría de Jesús. Había algo más importante para ellos que ver la justicia cumplida. Ellos no estaban ahí para que la ley se cumpliese. Ellos estaban ahí porque decían tentándole para poderle acusar. De una manera u otra, a través de los evangelios encontramos que los fariseos siempre quisieron encontrar algo para acusar a Jesucristo, y esta es una de esas ocasiones. Y podemos pensar que los acusadores de la mujer creían que ahora sí tenían a Jesús entre la espada y la pared, que lo tenían en una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque si él se oponía a apedrearla, lo acusarían de violar la ley mosaica, y con ello desacreditaría su afirmación de ser el Mesías. Entonces Jesús no podía decir que no. Pero por otra parte, si él aceptaba, como los acusadores, que debían apedrearla, su reputación, la reputación de compasión, de amor hacia los pecadores, se iría por la borda. El reto planteado por los escribas y los fariseos también sacaba a la luz un asunto más importante. Y aquí es porque para ellos en su mentalidad no había una manera de armonizar la misericordia y la justicia divina. Para ellos en su mente no, porque eso dice la ley, dice esto, y así se tiene que hacer. Para ellos podemos ver que tal vez no se iba a encontrar una solución, porque Dios es santo, amén. Y su ley a la verdad es santa, dice su palabra, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero la ley no conoce de perdón. La ley decía que si alguien se encontraba en esta situación, cometía adulterio, debía de morir, y la ley lo decía de esa manera. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, la ley no conoce el perdón. Porque Romanos capítulo 2, versículo 12 dice, porque todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo perdona Dios los pecados sin violar su santa ley? ¿Cómo lo hace?
Dice que la ley es santa. Y el mandamiento es bueno, es santo y es justo y bueno. Ahora, ¿cómo Dios perdona los pecados sin violar su ley? La respuesta es esta. Es lo que hemos estado hablando a través de la salvación. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de su muerte satisfizo completamente las exigencias de la justicia divina. Lo que Cristo hizo era, de una manera, satisfizo todo lo que Dios estaba demandando en su justicia. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Cómo, hermano Walter? ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, y esto lo dice Isaías también: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero o la cruz, para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida nosotros fuimos sanados. A los que ponemos nuestra confianza en Cristo, en el sacrificio de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del madero, se nos aplica lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 24. Escuche esto, lo maravilloso del sacrificio de Jesucristo. Dice que seremos justificados gratuitamente por su gracia, por su favor. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, en Jesucristo se armonizan la misericordia y la justicia divinas. El sacrificio de su muerte pagó la pena por el pecado de todo aquel que en él cree. Dios puede ser justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios, la reconciliación que Jesucristo vino a hacer a través del sacrificio. Mire, en el sacrificio, la misericordia, dice Salmos capítulo 85, versículo 10, en él la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿En quién? En Cristo. Interesante, maravilloso. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios derramó, hermano, en Jesús su ira contra el pecado. Por eso, cuando oímos aquel momento de la crucifixión, que dice Jesucristo, declara: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Era cuando dice que todo el pecado del mundo estaba cayendo sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que por un momento el Padre apartó la vista de su Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, y estaba siendo derramado por él. De modo que Jesús puede derramar su gracia y su misericordia sobre todos los que creen en él. Amén. Y voy a decirle algo: el sacrificio en la cruz no tiene ningún efecto en tu vida hasta que no lo creas y lo recibas en tu corazón.
Tienes que creerlo. Tienes que creerlo y aceptar, y lo que la palabra de Dios dice en Romanos 10, que el que cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. Si creyeres, dice, que Dios levantó de los muertos a Jesús, dice, ese será salvo. Cristo no solamente murió, no solamente pagó por el pecado, fue sepultado y al tercer día resucitó. La Biblia dice que Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No solamente en un sentido profético, sino en un sentido de aplicación. Mire, a lo largo de la historia de la redención, el sacrificio futuro de Cristo, del Hijo de Dios, se aplica a los pecados de todos aquellos a los que se les perdonó y recibieron la vida eterna. A todos aquellos que han creído antes de que Cristo muriera, aquellos que pusieron su confianza en Dios y murieron creyendo en un Dios, a través del sacrificio que se iba a llevar a cabo del Hijo de Dios, ellos estaban recibiendo de antemano el perdón de sus pecados. Y aquí llegamos al punto, podemos decir, más crítico de la historia de esta mujer. La mujer estaba humillada, imagínense. Estos hombres la agarran, piensen por un momento, no crean que la hayan traído de la mano así, caminando, la han de haber traído de una manera violenta. Y podemos imaginar que la empujaron y esta mujer cayó enfrente de Jesús y estaba en medio de todos. Esta mujer había sido humillada, podemos pensar, estaba aterrorizada. ¿Sabe por qué? Porque habían expuesto públicamente su pecado. Piensen por un momento que no nos dice la cantidad de personas que habían en aquel lugar. Viene alguien, las trae a esta mujer y empieza a declarar, mira, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Y esta mujer sabía las consecuencias, porque estaban a punto de apedrearla. Podemos pensar que los escribas y los fariseos estaban llenos de júbilo. Habían pensado que ahora habían atrapado al Señor Jesús en una situación imposible de resolver. Pero cuando ellos llegan a Jesús, dice que Él no les respondió nada, sino que se inclinó, dice, y empezó a escribir en tierra con el dedo. Algunos especulan mucho de lo que pudo haber estado escribiendo nuestro Señor Jesucristo. Mire, la Biblia no lo dice y así que no vamos a entrar en especulaciones con respecto de eso. Amén. Pero esa es la actitud. Estos hombres vienen y le dicen, mira, aquí esta mujer ha sido de una manera sorprendida en el acto del adulterio mismo. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y él lo que hizo, se agachó y no respondió nada. Podemos pensar que los escribas y los fariseos estaban un poco confundidos con el silencio de Jesús. Tal vez pensaron, no sabe cómo responder, y que estaban atrapados en un dilema. Pero dice el pasaje que le insistían en preguntarle. Déjeme decirle, Jesucristo siempre es el dueño de la situación. Amén. Dios está en control. Podemos ver que cuando Jesucristo se quedó callado y ellos insistieron en decirle, ¿qué tú dices? Al estar callado, el Señor permitió en estas personas que su odio y su hipocresía, con su insistencia en atacarlo,
al no responderle nada, la existencia de estas personas dio a conocer lo que verdaderamente habían estos hombres. Estos hombres no estaban preocupados porque se cumpliera la justicia. Estos hombres venían con una mala intención de poder tentarle y poner en una situación que Jesucristo para poderlo acusar. Dice el pasaje que al final se enderezó. Pensemos Jesucristo inclinado a tierra, escribiendo con el dedo y oyéndolos. Y como insistían, le respondió. Me imagino que se levantó y se les quedó mirando firmemente a todos aquellos. Y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Mire, después de semejante comentario tan inesperado e impresionante, ¿qué dice? Se volvió a agachar y seguir escribiendo en el suelo. No dijo más. Esa respuesta, no había más que decir. Pero esto es lo importante. Jesús mantenía la ley, porque no estaba negando la culpabilidad de la mujer. Sino que la estaba ampliando de una manera, al exponer el pecado de los demás. Al decirle, el que de vosotros esté libre del pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y en un acto de misericordia, evitó que la mujer fuera apedreada por su pecado. Pero le digo, Jesús no estaba diciendo que esta mujer no había pecado. Jesús conoce la ley. Y de acuerdo con la ley, los testigos oculares de un delito capital deberían de ser los primeros en lanzar las primeras piedras. Puede ser que los acusadores de la mujer estuvieran en la misma situación de adulterio. La respuesta de Jesús no minimizó la culpa de aquella mujer, pero tampoco ni negaba la santidad de la ley. Ahora aquellos hombres que vinieron a acusar a aquella mujer, ahora salen acusados. Porque dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Interesante. Dice que comenzaron desde los más viejos. Puede ser que fueron los primeros en notar que sufrieron una derrota humillante y que no había más que hacer. O también puede ser que fueran muchos más conscientes de su pecado. Hablando los mayores, los más viejos. Es cierto, estaban reconociendo. O otra cosa, o tal vez tenían más pecados que recordar. ¿Sí o no? Pues sí. Entre más pasa el tiempo y sin Cristo uno, pues hay más oportunidad de pecar, entonces. Irónicamente, los que querían avergonzar a Jesús se fueron avergonzados. Amén.
Y aquellos que venían para condenar a la mujer, se fueron condenados. Pero déjeme decirle, es lamentable, hermanos, que la acusación y su sentimiento de culpa no les hizo arrepentirse y tener fe en Cristo. Es triste. Como muchos de los que oyen y sienten la verdad acusadora de la ley. La Biblia dice que por la ley se conoce el pecado. Porque antes de que no había ley, no había pecado. La ley es la que dice no adulterarás, no robarás, no mentirás. Estos hombres endurecieron sus corazones y se alejaron de Jesús sin siquiera abrirse al perdón del Evangelio. Ahora, ya todos los que vinieron a acusar se fueron. ¿Qué sucede? El perdón de Jesús a la mujer. Versículo 8, del 9 al 11. Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el perdón de Dios. Amén. Después de que los fariseos se van, Jesús se levanta y ve que la mujer sigue ahí. El texto no nos dice si la multitud que estaba antes de los fariseos todavía seguía ahí. Pero ahí estaba la mujer y nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de que si estaban ahí, el enfoque es la narración entre el Señor Jesucristo y esta mujer. El pasaje que leímos dice, y enderezando de su posición cuando escribía, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y usando su divino poder para perdonar pecados, Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Algo importante en esa frase, vete y no peques más. El perdón no implica licencia para pecar. Ya porque Dios nos va a perdonar no quiere decir que nosotros tenemos libertad para pecar. Jesús no la condenó, pero le ordenó abandonar su vida de pecado. Y ese mandamiento sigue, ese principio sigue en cada uno de nosotros. Mire, Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí es donde llega la aplicación para este tiempo. ¿La mujer merecía ser apedreada? Sí. ¿Merecía morir? Sí, por causa de su pecado. Las personas en este tiempo que no han recibido a Cristo, ¿merecen la condenación? ¿Sí o no? Porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿El Señor permitió que esta mujer fuera apedreada? No. Y de la misma manera,
Hemos dicho que esta mujer merecía morir. Y por causa de nuestro pecado, todos nosotros debemos morir, hablando de la separación de Dios eterno. Porque el alma que pecare, esa morirá. Pero este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Él vino, descendió del cielo, tomó forma de hombre y vino a pagar la culpa por nuestros pecados. Así como esta mujer recibió misericordia de parte de Jesucristo, así que todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, podemos recibir la salvación. Porque todos merecemos morir. Porque todos somos pecadores. Así como esa mujer, deberíamos estamos, las personas que no tienen a Cristo están separados de Dios. Estábamos alejados de Dios. Y dice que Él vino a este mundo para reconciliar al mundo consigo mismo. Y esto es lo maravilloso del Evangelio, de las buenas nuevas, que así como estás en esa condición de pecado, si tú pones tu confianza en Jesucristo, Dios te declara inocente de esa culpabilidad. Porque todo aquel que en Él creyere será salvo. Mire, esto es como de una manera cuando uno comete un delito. Vamos a usar, le ponen una infracción de tráfico. Y usted sabe que es culpable. Va a corte y usted sabe que es culpable y que tiene que pagar. Pero usted llega delante del juez y el juez le dice: que usted ha sido libre de la culpabilidad, porque alguien pagó el precio. Alguien fue y pagó la deuda que usted tenía. Y está justificado. Así de la misma manera con el Señor. Somos culpables, pero delante Jesucristo es el que justifica. Estamos justificados por poner la fe, pero volvemos al principio. Si usted puede saber, usted puede oír y puede entender este mensaje en esta mañana, y sabe de la justificación que hay a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero está en usted si usted quiere recibir el perdón. Está en usted si quiere ser justificado por el sacrificio, por el favor de Dios. Si usted es culpable, porque no creo que se atrevería a decir a alguien que está acá, que tal vez no haya recibido a Cristo, y decir: hermano Walter, yo no he cometido pecado. Desde el momento que usted declara esa frase, usted es pecador, porque dice Dios que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Porque en pecado fui concebido, dijo David. Hay una naturaleza que viene pecaminosa que la trae por herencia. Aunque usted no cometa pecado, ya hay algo dentro de usted que lo pone en esa categoría de pecador. Y la única solución, en el único que hay perdón de pecados, es en Jesucristo. Él es el que justifica.
Él es el que trae el perdón a sus pecados. Y yo puedo sentir o puedo creer por el poder de la palabra que en esta hora, si usted no ha recibido a Cristo, el Espíritu Santo, la palabra le está diciendo que usted es pecador y que necesita el perdón de pecado. Pero usted puede tomar las actitudes de los fariseos también. Regresarse a su casa aunque su conciencia le esté diciendo que es culpable. Ellos reconocieron que eran pecadores porque nadie lanzó una piedra contra aquella mujer, sino que fueron acusados por su conciencia. Pero ese es el amor, esa es la misericordia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Es un regalo, la misericordia de Dios, es el perdón de un castigo que merecemos. Pero si tú no lo apoderas, no recibes a Cristo como Señor y Salvador, déjame decirte, estás en la condición de esta mujer que merece morir por su pecado. Y aquellos que nunca se arrepientan, esa va a ser la consecuencia. La vida, y usaba este ejemplo, como dijo alguno, pero la vida es como una moneda que tú la puedes gastar como tú quieres, de la manera que tú quieres, pero solo la puedes gastar una vez. Tú puedes deshacer con tu vida lo que tú quieras, tomar las decisiones que quieras, pero la responsabilidad de nosotros es dejarte conocer que si tú decides gastar tu vida de esta manera sin Dios, vas a estar separado de Dios por la eternidad. Y déjame decirte, así como Jesucristo perdonó la misericordia sobre esa mujer, así la misericordia está en este momento para tu vida. Así. El poder de Dios, el sacrificio de Dios sigue obrando de una manera poderosa en aquellos que reciben, aquellos que aceptan su condición. Deja que el perdón venga a tu vida. Póngase de pie en esta hora y vamos a orar.